Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio y hoy te quiero hablar de emprendimiento, sobre todo cuando estamos en esta primera fase, en los comienzos. Hoy voy a tocar tema de finanzas, diseño y dificultades de las emprendedoras. Quédate conmigo en este ratito porque te voy a dar consejos útiles si estás iniciando tu proyecto. Así que, bueno, me encantaría presentar a una invitada especial que tengo por aquí y que me gustaría que ella misma se presentase. Ella es Elena y bueno, cuéntanos Elena quién eres para que te conozcan un poco en este episodio en el que vamos a hablar de esta primera fase de emprendimiento. Hola, Steffi. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Yo, como has dicho, soy Elena. También mi marca personal es Bayelen y soy diseñadora gráfica, pero junto a esto también acompaño a mujeres a tener un emprendimiento sano y que esté alineado a su expresión creativa. Igual creo que es muy importante para que, bueno, nos conozcan un poquito mejor, nuestras oyentes, que sepan por qué decidimos emprender, ¿no? ¿Cuál fue tu caso? Bueno, pues sí, la verdad que yo no me quiero enrollar mucho con mi historia porque ya la he contado en alguno de mis episodios anteriores, pero bueno, es verdad que es importante resaltar esa idea de por qué iniciamos, iniciamos esta andadura en el emprendimiento y seguro que muchas oyentes se van a sentir identificadas con alguna de nuestras historias. Y bueno, en mi caso... La verdad que soy hija y nieta de empresarios, así que se puede decir que desde niña ya tuve la intención de ser mi propia jefa. Lo que pasa que, bueno, cuando realmente inicié ese camino con 23 años, mi mentalidad no era la adecuada y acabé siendo esclava de mi negocio. Y esto seguro que le resulta muy familiar a cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté oyendo. Y bueno, este nuevo proyecto que estoy iniciando, en el que estoy metida de lleno, estoy buscando ya precisamente esa libertad que deseaba yo o con la que soñaba cuando era niña. Y bueno, esta es mi pequeña historia resumida, pero aquí me encantaría conocer la tuya, Elena. ¿Por qué decidiste emprender? Pues también me resuena un poco, como comentas, a nivel familiar, ¿no? Porque en mi caso también, bueno, mis padres antes de que naciera abrieron una empresa de fotografía y bueno, yo desde pequeña también he estado viendo la figura de pues lo que es el sacrificio, el esfuerzo, ¿no? De tener un emprendimiento y creo que inconscientemente como que lo interioricé mucho, ¿no? Y, y de todas formas, no llego hasta más tarde también que el hecho de emprender en sí, porque yo estaba trabajando por cuenta ajena y me di cuenta de que mm, no me sentía suficientemente satisfecha, digamos, con lo que estaba haciendo, ¿no? También había mucha parte de gestión que no era solo diseñar, así que dije, bueno, me gustaría hacerlo más a mi modo, si gestiono que sea como estar invirtiendo en mí de una manera u otra. Y, y sí, tenía ganas de probar, ¿no? De decir, ¿qué pasa si yo emprendo, cuido de esto a mi manera y cómo puedo ir saliendo, ¿no? Pues mira, se ve que desde pequeña, si tus padres se habían dedicado al mundo de la fotografía, creo que por ahí también te habrá venido un poco la pasión por el diseño gráfico, ¿no? Como nos Pues habías sí. comentado. Y bueno, abriendo un poquito ese melón de diseño, cuéntanos un poco por qué es tan importante para una emprendedora que tenga ese diseño de marca, que tenga esa imagen, sobre todo al comenzar. A ver, yo creo que realmente es muy importante porque desde el primer momento nos estamos comunicando, ¿no? Y al final, pues una identidad muchas veces, una marca personal es un reflejo de lo que quieres transmitir. Entonces, yo creo firmemente que es muy importante definir unos valores, establecer unas bases y a partir de ahí crear una identidad para poder comunicar realmente lo que quieres, ¿no? A la vez que va de la mano con tu parte más interior de qué emprendimiento quieres y qué valores personales tienes. Entonces, mm, creo que es muy importante hacerlo desde un principio porque no tiene sentido desarrollar toda tu personalidad como emprendedora y a los 2 años decir, ay, mi identidad,
y se queda como en segundo plano, ¿no? Pues sí, y la verdad que a mí me gustaría resaltarte algo que siempre escucho así en la gente emprendedora, que es lo típico. Me hago un logo así al tuntún en internet con cualquier herramienta digital, que ahora está muy de moda la inteligencia artificial y todas las herramientas digitales, y ya está. Pero a mí me gustaría que la gente que nos escuche entendieran que tu trabajo no es solo diseñar un logo, que va mucho más allá. Y me gustaría que nos cuentes realmente ese trabajo de identidad visual y en tu caso, cómo tú lo trabajas con las emprendedoras. Claro, aquí lo malo es que, por ejemplo, si usas, como muchas hemos hecho, o bueno, muchas emprendedoras se han visto en esa ocasión, de hacer quizá un logo a partir de una plantilla, ¿qué pasa? Ahí se pierde todo lo que es la esencia de la persona, entras pues eso, en que quizá una persona tiene algo muy parecido a ti y quizá quitas un poco de autenticidad a tu manera de ser, ¿no? Yo me gusta trabajar desde un conjunto, no darle tanto protagonismo al logotipo, que tiene su función, pero no tiene por qué estar siempre ahí, ¿no? Me gusta trabajar desde los colores, la tipografía, recursos gráficos, cuándo usar cada cosa, porque a veces si no hacemos un poco un pupurri. Y para todo eso creo que es muy importante primero trabajar desde el interior, ¿no? Aquí entra mi faceta más de coaching. Me gusta trabajar desde la seguridad de una misma, la autoestima. em, bueno, básicamente como ver esos valores y esa personalidad de la emprendedora para entonces plasmarlo en la identidad, ¿no? Porque si no, es como que queda todo en la superficie, básicamente. Y bueno, básicamente esto es mi mayor reto, el plasmar la esencia de la emprendedora en su identidad y que se esté comunicando abiertamente de una manera no verbal. Claro. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuál crees que sería el mayor reto en una primera etapa del emprendimiento más a nivel económico? Buena pregunta. La verdad es que, bueno, si le preguntas a la mayoría de emprendedoras en el tema de finanzas y dinero, te van a responder que su principal reto o el principal reto que se van a encontrar es facturar. Pero muchas veces la clave no está solo en la facturación, sino en la rentabilidad de los productos o servicios. Parece que cuando abrimos las redes sociales o cuando empezamos en el mundo del emprendimiento, lo único que se vende o la única propaganda, publicidad que nos encontramos es intentar siempre alcanzar ese volumen de facturación, olvidando totalmente la otra cara de la moneda, que son los gastos, y que al final el uno restando el otro nos va a dar la rentabilidad, que es lo que verdaderamente nos queda al final para poder vivir de nuestros proyectos. Y otra de los retos que también suelen tener las emprendedoras es que muchas veces en esta fase inicial tienen mezcladas las finanzas personales con las profesionales. Entonces, claro, no hay un hábito de dedicarle una pequeña parte de su día a día porque están en otro tipo de acciones, quizás más en el marketing, en las ventas, trabajando a lo mejor la marca personal, que todo eso está perfectamente bien, pero bueno, que ese es uno de los retos, no tener ese pequeño espacio de tiempo para dedicarle a esta parte económica del proyecto, y todo esto pues a la larga también se puede hacer bola en otras fases siguientes. Sí, la verdad que creo que en el fondo muchas veces en la primera etapa lo que nos pasa es que no somos conscientes de lo que realmente, ni de lo que entra ni de lo que sale, ni sabemos separarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que, por ejemplo, un gran reto para todas es el tema de invertir en una misma, de entender que debemos hacerlo, que no nos tiene que dar miedo, porque al final es como, bueno, parece que cuando sea para una misma cuesta, ¿no? Pero es que realmente si queremos que nuestro emprendimiento despegue, ya sea gracias a material, mentorías, formaciones, creo que es muy necesario, ¿no?
Pues sí, la verdad que el tema de invertir en nosotras mismas es un melonazo. Y justamente en etapas iniciales parece que cuesta el doble porque a lo mejor el nivel de ingresos pensamos que no es suficiente para invertir y porque a lo mejor la percepción es que es más un gasto que una inversión en sí misma. Y bueno, la verdad es que mi opinión, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que en este camino de aprendizaje y de emprender, creo que se debe de invertir casi que constantemente, porque siempre hay que un poco mejorar, se crean nuevas oportunidades y a lo mejor hay nuevas herramientas que tenemos que aprender o mejorar incluso habilidades distintas porque estamos en un constante cambio. O sea, el emprendimiento siempre es un desafío y bueno, el mundo tecnológico y el mundo empresarial también cambia muchísimo y eso también requiere de estar invirtiendo casi que constantemente. Y hay que verlo un poco, pues eso, como inversión y no tanto como gasto y perder ese miedo, aunque estemos en fases iniciales, perder ese miedo a invertir en nosotras, porque al final el conocimiento o toda esa inversión va a poderse, vamos, expandir en nuestro negocio siempre. Es algo que no vamos a perder nunca. Sí, la verdad que resuena mucho conmigo lo que comentas porque a mí me pasaba y de hecho un ejemplo muy particular es que, bueno, tú y yo nos conocimos en la membresía de Perla, que mando un enorme beso a todas, sobre todo a Ana. Y es algo que pienso ahora, jo, pues si lo hubiera hecho antes, o sea, realmente estoy sacando mucho provecho de ello, estoy aprendiendo mucho. Son herramientas que pues quizá unos meses antes también me hubieran ido bien, ¿no? Pero pues supongo que también un poco estaba en el momento ese de miedo de invertir en una misma, pero es lo que tú comentas, es como olvidar que no es un gasto, que es algo para crecer realmente. Efectivamente, desde aquí también eso, le mandamos un saludo a nuestras compañeras de Perla y a nuestra capitana Ana, y que por supuesto a veces la inversión también puede partir de entrar en comunidades de otras emprendedoras que te puedan hacer como ese pequeño impulso también para crecer en el negocio. Y bueno, a ver, pues ya que estamos haciendo estas recomendaciones, te quería preguntar, Elena, ¿qué le podemos recomendar a las emprendedoras que nos estén escuchando y que se encuentren en esta primera etapa de su negocio desde esta pequeña ventana que hemos abierto las dos, con nuestra perspectiva? Para mí, en todo este tiempo, lo que he llegado a la conclusión es que lo más importante es trabajar la seguridad en una misma, porque todo ello te ayudará a tomar decisiones también desde una manera más confiada, ¿no? Pero creo realmente que es muy importante trabajarlo porque es que te va a ayudar en muchos ámbitos. Entonces, animo a todas las emprendedoras a que refuercen su autoestima, confíen en su camino, porque obviamente se encontrarán con algunos inconvenientes, pero con esa fortaleza como que ya se ve desde otra perspectiva, ¿no? Creo que realmente eso pues también es una base a tener en cuenta para que luego mm, poder tener un equilibrio sano en tu emprendimiento y llevarlo de la mejor manera posible. Efectivamente, la verdad que me sumo a esa recomendación. Yo creo que el autoconocimiento también es clave y sobre todo con lo desafiante que puede ser iniciar un proyecto, iniciar un emprendimiento, está claro que trabajar en la seguridad de uno mismo a la hora de vender, de exponernos, de estar, de tener presencia en redes, incluso de hacer networking o estar en eventos, es clave trabajar esa seguridad. Y bueno, desde mi parte de finanzas y dinero, me reitero un poquito en lo que comenté antes. Sí es verdad que una de mis recomendaciones sería tener separadas las cuentas personales de las profesionales, porque eso es algo que me encuentro prácticamente siempre. Y bueno, empezar también a trabajar el autoconocimiento, pero desde el punto de vista de los patrones que podemos tener de consumo, de estos hábitos de gastos, porque si somos una persona insegura, vamos a tener unos determinados patrones, a lo mejor de consumo, distintos a si no lo somos, enlazando un poquito con esa idea
de seguridad. Así que bueno, y empezar un poquito a dedicarle esos minutos al día, al mes, a la semana, a mirar las cuentas, perderle el miedo, que hay muchas personas, hay muchas mujeres emprendedoras que tienen ese miedo también a ver sus números, no tienen el hábito, y un poco eso sería a rasgos generales, esos pequeños tips de recomendación para cuando estamos en fases iniciales de nuestro proyecto. Sí, de hecho, creo que el tema de ponerte en la mesa y mirar, por ejemplo, en este caso las finanzas o pues a nivel de marketing las estadísticas o demás, ya no solo que estás fijándote en el presente, sino que estás, es súper útil para el futuro, ¿no? Para decidir qué pasos vas a dar, qué incluye eso, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener una meta, pero quizá no es realista. Entonces, pues, no sé, como toda emprendedora, yo creo que no es necesario hacer grandes pasos, sino ir poquito a poco y todo irá saliendo bien. Sí, a veces ponemos el foco solo en las estrategias de marketing, en el tema de quizá de redes sociales o en otros aspectos del emprendimiento y dejamos atrás esa parte de directora financiera, que yo siempre digo que cada una tiene que ser la directora financiera de su proyecto y empezar a ponerle un poco, a darle más importancia también a ese rol que en parte es lo que nos puede hacer crecer también a la larga en nuestro emprendimiento. Así que, bueno, Elena, muchísimas gracias por esta súper charla agradable. Ha sido un tremendo placer compartir contigo este espacio. Solo me queda darle las gracias a las personas que nos estén escuchando. Pueden encontrar a Elena en Instagram como ella comentó, que su marca es by Elene con doble N, o en su web también www.byeln.com. Lo voy a dejar en las notas del episodio y además les invito a que se suscriban a su newsletter Caminando por el Fuego. Casi nada, pedazo de nombre para la newsletter. Yo ya estoy dentro de ella y me encanta lo que comparte, cómo trabaja esta fusión de autoconocimiento con el diseño gráfico, con la identidad visual, para que verdaderamente las emprendedoras tengan una imagen realmente conectada con lo que es su esencia y con sus valores. Y bueno, a mí como siempre me tienen en estefi-mediogonzalez.com. Si quieres comentar algo más, Elena, antes de despedirnos, adelante. Bueno, obviamente decirte que ha sido un placer, que muchas gracias por invitarme. Y bueno, simplemente remarcar que creo que es muy importante dar visibilidad a este tipo de cosas, ¿no? De la primera etapa del emprendimiento, más que nada para no romantizarlo, sino ser conscientes de que de todo el trabajo que hay detrás, de que pues habrán problemillas, pero que siempre se pueden arreglar. A veces te vas a salir sola, a veces necesitarás ayuda, pero bueno, pues como podéis ver, el emprendimiento trae muchos subtemas y hay que saber un poquito de todo, pero, pero bueno, se puede con actitud, con motivación y, y sobre todo cuidándose a una misma porque es esa energía que podemos tener. Así que gracias, Steffi, y un abrazo muy grande. Gracias a ti, Elena. Pues nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un abrazo.